Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer un pintando conmigo y como os comenté en el vídeo anterior, voy a estar pintando esta tarjeta de Pantone con gouache. Como os dije, este es un reto que vi en Instagram. No sé quién lo inventó. Si alguien lo sabe, que lo deje en la cajita de descripción. Pero bueno, consiste en ir pintando algo en cada tarjeta. Para la primera decidí pintar un paisaje y elegí este color azul porque me pareció ideal para el cielo. La gracia de este reto está en que cada tarjeta tiene un color diferente. Entonces puedes ir jugando y pintar cosas diferentes dependiendo del color de cada tarjeta. Como habréis visto antes, vienen en una cajita y trae 100 tarjetas, que en realidad son como postales, creo, pero bueno, se usan para pintar y luego las puedes regalar si quieres. Por detrás tiene como una típica postal para que puedas poner una dedicatoria. Supuestamente el reto te dice que tienes que pintar una tarjeta cada día, pero yo no sé si conseguiré pintar las 100. Mi intención es pintar al menos una cada día durante el verano o durante un mes. Creo que también las iré subiendo a Instagram por si os da curiosidad y queréis ver cómo me quedan. Os dejo por aquí mi cuenta y también la tenéis como siempre en la cajita de descripción. También en la cajita de descripción os dejo como siempre los materiales que estoy utilizando y algunas cositas más por si queréis echar un vistazo. Si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la bienvenida al canal. Yo soy Isma y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para no perderte un nuevo vídeo cada semana. También os recuerdo, por si no lo sabéis, que tengo una tienda en Etsy y ahí podréis encontrar algunas cosas que hago a mano. Si os interesa o queréis echar un vistazo por curiosidad, os dejo por aquí el enlace. Como os comentaba en el estudio blog anterior, quiero pintar las tarjetas con diferentes temas. Por ejemplo, hacer varias de paisajes, otras de flores, frutas, no sé, lo que se me vaya ocurriendo. Y así cuando las acabe tendría como diferentes colecciones, podríamos decir. Creo que puede quedar chulo y bueno, a ver cómo me queda. Tengo que decir que al principio me resultó un poco raro pintar en este tipo de papel, ya que no absorbía mucho el agua y la pintura parecía no quedar bien, como que la pintura resbalaba por la textura del papel, creo que es. Pero bueno, a medida que vas pintando en ellas te vas acostumbrando y resulta más fácil. Lo que yo hice fue ir poniendo capas poco a poco y lo que hacía es esperar un ratito a que se secara y luego poner la otra capa. Además intenté ir poniendo menos agua porque veía que la pintura como que no se absorbía y era muy lento. Si ponía mucha agua era muy lento. Y aparte que con el agua parecía que la pintura no se quedaba donde yo quería, sino que se dispersaba un poco. Pero bueno, como os decía antes, ya una vez que le cogéis el truco es muy sencillo y la verdad que es muy entretenido y el reto es muy divertido, la verdad. Las tarjetas quedan preciosas. Creo que al hacerlo también voy practicando con el wash y por lo menos pinto algo al día, que creo que esto es muy bueno para no perder la práctica, sobre todo en verano. No sé si os pasa, pero a mí la verdad que sí. En esta época como que con el calor
que si vas a la playa o a la piscina, etcétera, etcétera, al final no tienes ni un momento para ponerte a pintar. Entonces, pues con esta excusa espero pintar un poco más. Como estáis viendo, el paisaje es un paisaje de campo y estoy utilizando una imagen de referencia que creo que la saqué de Pinterest. La tenía guardada en el móvil desde hace tiempo y me la descargué para pintarla, pero no la había pintado, no sé por qué. Y echando un vistazo en las fotos del móvil, pues la vi y dije voy a pintarla. Y así quedó. La verdad que el momento de quitar el washi tape me encanta porque como que queda súper limpito. Me ha encantado un montón este paisaje, no sé a vosotros qué os parece, pero a mí la verdad que me ha gustado un montón. Y para ser el primero, la verdad que bastante bien. El segundo día me vino la inspiración de hacer algo como místico o relacionado con las estrellas, los planetas, cosas así. Creo que sí que voy a hacer una colección con este tema, pero bueno, centrándome en el segundo día, escogí este color porque me gustó mucho y me pareció perfecto para lo que quería pintar. Aquí os enseño un pequeño boceto que hice en plan rápido para tener una idea sobre lo que iba a pintar. Y bueno, como veis es una luna con una estrella grande al lado y luego haré unas estrellitas por alrededor. Y quiero probar con un bolígrafo de gel dorado que tengo para hacer las líneas que veis por alrededor. Lo que pretendía es experimentar un poco y salir de mi zona de confort. Quería hacer cosas diferentes y con estas tarjetas quiero empezar como a probar cosas diferentes porque creo que me viene bien para ir practicando. Además, cuando hago cosas así sin pensarlas mucho, porque lo que estáis viendo tampoco, vale, sí, tenía el boceto, pero fue algo que fui haciendo sobre la marcha. No tuve que buscar como en la anterior tarjeta, tenía una imagen de referencia delante. Aquí fue un poco más libre, por así decirlo. Aquí, como estáis viendo, estoy utilizando un rotulador Posca y el bolígrafo de gel que os comenté antes. Y utilicé esto en vez de wash porque me parece más sencillo para hacer detallitos.
El ojo lo hice primero con lápiz porque no quería cagarlas en el último momento y ya luego le pasé el fine liner negro y con el sepia le estoy añadiendo algunos detalles por la zona más oscura de la luna porque creo que estaba un poco sosa, como que le faltaba algo. Y para terminar le estoy poniendo un poco de color por las mejillas y así quedó. Esta también me ha encantado. De las dos creo que me quedo con la segunda. No sé cuál os gusta más a vosotros. Dejadme en los comentarios cuál de las dos os gusta más. Y bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y compartir. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.